Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, gracias por compartir un episodio más. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 777-499-1991. Ahí tenemos por supuesto esta vía de contacto para que ustedes pregunten si tienen dudas y de repente hay inquietudes, pues aquí está nuestro especialista el día de hoy, que es especialista en traumatología y ortopedia. Estamos con el doctor Moisés Noriega Cantú, que es traumatólogo y ortopedista, experto en ortopedia pediátrica, también fracturas, lesiones deportivas y un sinfín, por supuesto, de especialidades que tiene, y la verdad le agradecemos mucho que esté con nosotros, doctor. Gracias por venirnos a apoyar con este tema tan importante el día de hoy aquí al consultorio de Miguel. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con artrosis de rodilla. Es correcto, sí, vamos a platicar un poquito de esta padecimiento, que muchas veces más que una enfermedad es un proceso, se da por un proceso degenerativo, por desgaste, que es una lesión a nivel del cartílago de la rodilla. ¿Y esto es por ya una situación natural del mismo uso de nuestra rodilla? Sí, es que aquí es muy importante entender que la artrosis quiere decir que hay desgaste de la articulación de la rodilla, hablando específicamente de la rodilla, del cartílago, porque el cartílago lo tenemos en todas las zonas donde tenemos movimiento, en el hombro, los dedos, pero en la rodilla, hablando específicamente, hay un desgaste de este cartílago y esto se puede dar por tres causas. Por desgaste, que es la más frecuente, por el tiempo, por cuestiones traumáticas, alguien joven puede llegar a tener artrosis porque se fracturó la rodilla y se lesiona el cartílago cuando se fractura, y entonces ese cartílago queda lesionado y causa un desgaste prematuro antes de tiempo. Y algunas enfermedades metabólicas, como la más común, la artritis reumatoide, que es una enfermedad inmunológica en el cual el cuerpo crea ciertos anticuerpos que desconocen al cartílago y lo empiezan a dañar y van deformando las articulaciones. Entonces tenemos tres causas: la traumática, degenerativa y la metabólica. Doctor, ya así en el tema pues más común, cuando a veces tenemos como este tipo de dolor o molestia, ¿cómo saber si es lo que realmente me está afectando? Hablando de si es artritis de rodilla o artrosis en la rodilla. Ok, sí, es muy importante que la gente entienda encuentre esa diferencia, ¿no? Bueno, el primer síntoma es que nos duele la rodilla. La gente acude porque dice: doctor, me duele la rodilla para bajar, subir escaleras, para realizar las actividades cotidianas, para caminar distancias cortas. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer una diferencia entre una artrosis o una artritis de la articulación, que significa desgaste por las tres causas que platicamos, o la artritis ya que la gente conoce, que es una enfermedad inmunológica en la cual hay desgaste por una alteración en ciertas células que van destruyendo el cartílago. Entonces hay que hacer esa diferencia entre la artrosis y la artritis, ¿no? Perfecto, eso es súper importante. Y ahora, ¿cómo es este dolor? Porque en ocasiones podemos sentirlo, pero cuando llegamos a consulta, ¿cómo le podemos decir a nuestro médico cómo es este dolor? ¿Cómo lo sentimos? ¿En qué parte exactamente? Ok, pues lo más importante es describir cuándo se presenta. Hay que comentarle al médico si tenemos dolor con ciertas actividades específicamente, como les comentaba, si nos duele para bajar, para subir escaleras, para realizar actividades físicas. Hay gente que camina, que corre, que hace ciertos deportes. ¿Cuándo se presenta ese dolor? Si es al inicio nos despertamos y luego empezamos con el dolor, o es en el transcurso del día. Si ese dolor va aumentando conforme va pasando el día. Si el dolor disminuye con ciertas actividades o al contrario se exacerba. O sea, hay que ver las características del dolor. Eso se llama en medicina la nosología, ¿no? Es que estudiar bien el patrón que tiene el dolor, para las características, que eso nos va a referir el paciente. Nosotros tenemos que ir guiando nuestro interrogatorio hacia donde pensamos que pudiera haber la patología del paciente, ¿no? ¿Qué síntomas deberían alarmarnos en una situación en la que podríamos tener artrosis de rodilla? Bueno, el dolor es el primero, ¿no? Pero ya de ahí, conforme va avanzando, tenemos que entender que la artrosis de rodilla se divide en grados. Nosotros empezamos con grado 1, 2, 3 y el 4 es el más severo. Y entonces, dependiendo del grado que tengamos de desgaste, va a ser la sintomatología, porque esta va a ir aumentando. Podemos empezar con un dolor leve, el paciente
empieza con un dolor, amor, de repente dice, me duele, a lo mejor camino, me subo a la caminadora y me molesta, me tomo un paracetamol y se me quita. Desgraciadamente en nuestro país tenemos mucho la cultura de acudir con el médico ya que tenemos un dolor muy importante o que ya tenemos ciertas molestias que ya son más alarmantes. Que ya incluso no podemos ni movernos. Exacto. Difícilmente acude un paciente a una consulta preventiva. Entonces, ya aparte del dolor, ya por lo que acuden es un dolor ya más intenso, más limitante, y a veces vienen con la rodilla con aumento de volumen. Okay. Ese aumento de volumen se da por el exceso de la producción de un líquido que se llama líquido sinovial. La rodilla empieza a protegerse. Como mecanismo de defensa, empieza a producir más líquido sinovial y aumenta el volumen en la rodilla y llegan con la rodilla inflamadísima. Eso se llama hidrartrosis y causa mucho dolor. Y en ocasiones hay que sacarlo, se llama artrotomía evacuadora. Con una jeringa se extrae. Es muy importante que el paciente lo haga con un especialista, que vea quién lo va a realizar, porque tiene sus complicaciones. Si no se hace de manera adecuada, podemos provocar una infección, podemos provocar algo más grave. Entonces tenemos que ver y estudiar las características de ese líquido que se extrajo, que es un mecanismo finalmente de defensa, porque se va a estar produciendo de manera frecuente si no se le da el tratamiento adecuado. Entonces ya tenemos el dolor, aumento de volumen, tenemos que tomar algunos estudios, como son las radiografías, y ahí vamos a observar los espacios que va a haber en la rodilla. Conforme va avanzando, como platicábamos, hay 4 grados, conforme van avanzando esta enfermedad, se van cerrando los espacios de la rodilla y nos va a empezar a limitar la extensión. Entonces también a veces viene el paciente con una marcha, con la rodilla en flexión, no la pueden extender. Y dice, doctor, es que tengo la rodilla, la siento bloqueada, no baja. Eso quiere decir que ya hay mayor desgaste y como choca hueso con hueso, ya le limita la movilidad también al paciente. Entonces ya tenemos dolor, aumento de volumen, limitación de la movilidad. A veces también, como ya es tan crónico el aumento de volumen y el dolor, pueden llegar con la rodilla caliente, roja, porque se llegan a dar procesos de inflamación tan severos que causan celulitis en esas zonas, que es una infección superficial en la piel. En fin, esto va avanzando hasta que ya llega un momento pues, que el dolor es tan importante y todos estos síntomas son tan limitantes que hay que hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Regresando un poquito a cuando está precisamente este líquido que funciona precisamente como protección, ¿solamente se puede extraer o en ocasiones también lo que hacemos de primera instancia es tomar algún medicamento porque pensamos que está inflamado por el dolor, pero no sabemos realmente pues esta particularidad que nos está diciendo usted? Ahora, también se puede desinflamar a lo mejor poniéndose algún tipo de ungüento, poniéndose algo de hielo, todo este tipo de cosas se las comparto porque es de lo creo que más común que hacemos como primera reacción ante una situación como esta. Yo les recomiendo, miren, si un paciente empieza con dolor, generalmente ya cuando hay aumento de volumen hay un antecedente de que ya hay dolor previo, meses anteriores, no inicia de manera súbita. Cuando hay aumento de volumen de manera súbita, normalmente es secundario a un traumatismo. En estos casos hay un antecedente de dolor previo ya de meses anteriores y de repente podemos amanecer con la rodilla con aumento de volumen. Lo que yo sugiero es colocar hielo local y acudir con un especialista. ¿Por qué? Porque es importante revisar que realmente lo que tengamos sea líquido. Que tengamos un aumento de volumen a expensas de líquido por desgaste, porque también hay otras patologías en la rodilla, hay muchísimas patologías que nos pueden confundir y a veces el automedicarnos o el autotratarnos se pierde tiempo valioso en algunas patologías que pueden confundirse y que pueden tener un desenlace más complejo y no tan bueno para el paciente por haber dejado pasar tanto tiempo y recurrir a remedios caseros. Entonces es importante acudir, poner hielo y acudir con el especialista. Súper importante, ya lo saben, es que somos, como decimos comúnmente o coloquialmente, muy dejados, ¿no? Sí. Hasta que de plano ya nos inmoviliza o de plano no podemos hacer nuestra vida diaria, es cuando nosotros acudimos con el especialista. Me hablaba de que también, ¿cómo se puede diagnosticar la artrosis de rodilla? Mencionaba una radiografía, pero ¿qué otros sistemas se pueden utilizar para este diagnóstico? Ok, aquí me gustaría hacer un comentario que creo que es muy importante, sobre todo en nuestro país, en el que la medicina desgraciadamente no está tan regulada en algunos aspectos. Hay todavía mucha medicina mágica. Hay mucha gente que practica
Técnicas alternativas. Pues no, ¿cómo? desgraciadamente, cuando acudamos a un consultorio, mi primera recomendación es que tiene que fijarse que realmente sea un médico el que lo va a atender. Normalmente en los consultorios, por ley, nos piden que esté a la vista de todo, pues los títulos donde nos estamos egresados, que sea un médico que sea especialista, certificado, porque en el tema, por ejemplo, de la rodilla hay muchos lugares donde se anuncian o se ponen como manejo de rodilla, y a veces quien nos atiende pues no son especialistas, y entonces las opciones y los tratamientos que yo he visto, pues hay mucha charlatanería. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para poder hacer un buen diagnóstico, primero hay que acudir con un especialista. ¿Quién sería el especialista para esto? El traumatólogo y ortopedista es el médico que se encarga de ver las articulaciones, las lesiones musculoesqueléticas, todo lo referente a huesos, músculos, ligamentos y tendones. Perfecto. Entonces, de entrada, pues hay que acudir con un especialista. Sí. Segundo, pues la revisión clínica es lo más importante, hacer una buena historia clínica del paciente, hacer una buena revisión clínica del paciente y ya después los estudios de gabinete. ¿Sí? Esos estudios de gabinete va a ser una ayuda, nunca nos vamos a basar en el estudio plenamente. Lo primordial va a ser la exploración física y la historia clínica del paciente. Revisamos al paciente, tocamos, vemos la rodilla, a ver qué características tiene la marcha, y ya solicitamos de inicio una radiografía. En la radiografía vamos a ver algunas características de nuestra articulación. Podemos observar algunas imágenes, como platicábamos, que esté disminuido el espacio articular, que veamos la presencia de algunas neoformaciones que se llaman osteofitos, que se van formando en la articulación y eso va limitando la movilidad de la rodilla, que se vayan cerrando los espacios articulares. A veces se observan unas líneas más blancas sobre la superficie articular, eso nosotros lo llamamos esclerosis. Entonces, de entrada, una radiografía. Muy bien. Ya si nosotros pensamos que la radiografía no es suficiente para poder hacer un diagnóstico, podemos valorar estudios ya más complejos como una resonancia magnética simple de rodilla, para ver partes blandas, para ver cómo está el menisco, cómo están los ligamentos. Incluso dentro de la resonancia magnética se solicita a veces una ventana para cartílago, y ahí el médico radiólogo que hace el estudio se enfoca más al tema del cartílago y ahí podemos ver algunas lesiones del cartílago que hay que valorar para poderle proponer el tratamiento adecuado a cada paciente, ¿no? Pues importante todo esto, sobre todo, como decíamos, básico, que sea un especialista, un ortopedista, un traumatólogo, estos estudios también, el de exploración primero y la historia clínica. ¿Cuáles serían estas preguntas cuando llega un paciente a su consultorio, doctor? Porque a veces pues nos da pena decir nuestros hábitos por literal pena, ¿no? Decir igual a ser juzgados, pero tenemos que decir pues la verdad sobre lo que comemos, sobre lo que hacemos y no hacemos. Así es. Cuando acudimos a un consultorio hay que ir con la mentalidad de que pues es un lugar en donde tenemos que ser honestos porque es en bien de nuestra salud, ¿no? Claro. La idea es que confiemos con el médico en el que vamos, que nos sentamos a gusto, que haya una buena química médico-paciente para que pues pueda sentirse en condiciones de poder comentar todos sus antecedentes. Los antecedentes de importancia pues es el sobrepeso. Una de las cuestiones que nos causa problemas en la rodilla es el sobrepeso. La falta de actividad física, el no hacer deporte también condiciona que haya pérdida muscular a nivel del cuádriceps y con el tiempo eso también condiciona ciertos problemas. También en pacientes deportistas de alto rendimiento, que en su vida hicieron deporte de alto rendimiento, pues puede llegar a condicionar con el tiempo, dependiendo del deporte que hayan realizado, si fue un deporte de impacto, como por ejemplo el tenis, el básquetbol, con el tiempo eso les va a condicionar que la rodilla tenga mayor desgaste. También platicar qué tipo de tratamientos han tomado, porque como platicábamos, ¿no? A veces empezó el dolor hace 2 años y no nos dicen, doctor, pues que estuve tomando gelatina, que me dijo la vecina que con la gelatina se me iba a regenerar el cartílago. Entonces, y así se llevan 2 años. Y entonces, fui con un médico y me puso algo en la rodilla y nunca me dijo qué me puso, porque también eso es muy importante. Si vamos a acudir, nosotros como médicos tenemos la obligación
de mostrarle al paciente lo que le vamos a administrar y explicarle qué se le va a administrar. En mi caso, les entrego el producto que se les administró para que ellos sepan, porque es por ley, por derecho, que tienen que saber qué fue lo que se les puso, porque muchas veces van y no saben qué se les administró, qué se les puso, y entonces eso les puede llegar a condicionar más problemas. Todo es importante preguntar en la historia clínica qué tratamientos ha recibido, qué tipo de actividad física tuvo durante su vida, gente que se dedicó a actividades físicas, por ejemplo, en el campo, pues son actividades físicas pesadas que le condicionan desgaste. Entonces ya va uno armando en nuestra cabeza el posible diagnóstico que puede tener el paciente, ¿no? De ahí la importancia de que de verdad conozcamos también el tipo de medicamentos, si es que vamos previo a una consulta, un diagnóstico con otro especialista, pues saber todo lo que nos hicieron y saber cuáles son estos medicamentos que tal vez nos dieron o también algún tipo de remedio que utilizamos. O sea, todo esto hasta llevar como una bitácora. Sí. ¿No? Porque la verdad es que también en términos médicos y de medicamentos, pues la verdad es que pues no somos expertos nosotros, para eso están los especialistas, pero sí lleven una bitácora. De verdad es que historia clínica es súper importante porque algún dato que demos mal podría pues no darle una claridad más certera a nuestro médico especialista en ese momento. Así es. ¿No? Y ya en base a eso ya vamos armando un diagnóstico y entonces ya podemos ofrecerle opciones terapéuticas al paciente. Dependiendo del grado de lesión, hablando de artrosis, en el que encontremos el cartílago, se pueden ofrecer opciones terapéuticas. Por eso es importante. Yo les recomiendo acudir en etapas tempranas, no tomar a la ligera un dolor de rodillas. Porque ¿cómo podríamos llamar una etapa temprana? Yo le pregunto todo esto porque de verdad es que a veces no le damos esa importancia. Y de ahí que esté con nosotros y esté el consultorio de Miguel. Le voy a platicar los 4 grados de desgaste del cartílago. ¿Le parece bien si me los platica después de la pausa? Claro. Vamos a ir al corte y regresamos. Si tienen dudas, 777-499-1991. Estamos aquí en el consultorio de Miguel. Es el doctor Moisés Noriega Cantú. Está con nosotros hablando de artrosis en la rodilla. Es especialista en traumatología y ortopedia y está con nosotros el día de hoy. De verdad, hagan llegarnos sus dudas y preguntas para que también nos pueda apoyar el día de hoy. Vamos a la pausa en la 99 y regresamos con más. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Estamos hablando hoy con el doctor Moisés Noriega Cantú, especialista en traumatología y ortopedia. Estamos hablando de artrosis en la rodilla, pero nos están llegando también más preguntas, doctor. Nos están pidiendo también su número de contacto para poder hacer alguna consulta. Sí, claro, es el 777-315-0863. ¿Alguna red social en donde también lo puedan seguir, que usted comparte información o que incluso puedan hacer ahí también contacto? Tenemos una página en Facebook, es Ortonoriega, así la pueden encontrar como Ortonoriega, y ahí tenemos información, videos de las cirugías y de todos nuestros temas. Están en todas las redes, ¿no? Perfecto, Ortonoriega. Ortonoriega. Alguien nos pregunta, ¿podría tratarme el médico una escoliosis lumbar? Siempre traigo dolor en la espalda baja. Sí, claro. La escoliosis hay que tener en cuenta el grupo de edad. En pacientes pediátricos el tratamiento es diferente que en adultos. En adultos ya normalmente la escoliosis ya está estructurada, no va a aumentar. El tratamiento básicamente está enfocado a un manejo conservador, fortalecer la región lumbar, algún tipo de órtesis para corregir la postura. Está muy encaminado al tema postural. Pero sí, claro que sí. Muy bien, alguien más nos pregunta... me gustaría saber qué tan probable es de que se pueda operar a mi mamá. Ella tiene 84 años, ya que cuenta con un dolor muy fuerte de rodillas y en el seguro solamente le han dado pues largas. Ya está desgastado su cartílago y es un dolor muy intenso cuando se sienta. Ok, bueno, justo ahorita vamos a platicar de los tratamientos, pero sí, el tratamiento ya en un desgaste grado 4, que seguramente es el caso de la mamá de la persona que nos escribe, es un reemplazo articular. Y este reemplazo articular está diseñado para pacientes después de la sexta década de la vida. Arriba de los 60 años de edad se pueden operar. Se hacen obviamente todos los estudios pertinentes, se llama evaluación preoperatoria, y si el paciente está en condiciones, se puede colocar su prótesis y eso le va a dar una calidad de vida pues muy buena, porque son pacientes que se están limitados por el dolor a poderse mover y dependen de que los muevan o en silla de ruedas, y esto los regresa otra vez a su vida normal.
Bueno, pues ahí está también esta respuesta y ahorita les vamos a repetir nuevamente el dato del doctor para que ustedes también puedan contactarlo. Antes de irnos a la pausa hablábamos de estas etapas. ¿Nos podría compartir 4 etapas que existen? Sí, y le decía, ¿cuál era la etapa temprana o en qué momento se considera una etapa temprana para este diagnóstico de artrosis? Sí, pues hay que saber, bueno, saber qué tipo de actividad física son las que realizamos o qué tipo de vida llevamos, ¿no? Si somos pacientes sedentarios, pero con sobrepeso, pues hay que pensar en acudir para una valoración. Si empezamos con dolor, las 4 etapas de lesión del cartílago. El cartílago es como una película que protege el hueso en todas las zonas donde se mueve. Entonces, cuando el cartílago está reblandecido, es una etapa 1. Cuando ese cartílago ya hay pequeñas fisuritas, es grado 2. 3 es cuando hay pequeños ya desprendimientos de cartílago. Y 4, ya no tenemos cartílago. Entonces, en base a esa clasificación, cuando empezamos con un poco de dolor, con un poco de molestias, y a veces decimos, bueno, con el paracetamol me controlo, o con algún analgésico me controlo, creo que eso es la manera incorrecta. Debemos acudir ahí con el ortopedista para valorar las opciones, porque dentro de las opciones de tratamiento tenemos muy buenas opciones para evitar llegar a una cirugía. Si acudimos en etapas 1 y 2, donde empezamos con una pequeña molestia y sabemos que tenemos un poco de sobrepeso o hacemos actividad física de alto rendimiento y le sobrecargamos la articulación de la rodilla y acudimos, pues bueno, el tratamiento está enfocado a prevenir que esto vaya progresando. ¿Y cómo lo prevenimos? Existen unas cosas que se llaman condroprotectores, que son suplementos alimenticios, grado médico, que van a ayudar a fortalecer el cartílago articular para evitar que esto progrese, además de otras medidas que le vamos a sugerir al paciente para ayudarle a que ese cartílago esté en buenas condiciones. Si ya estamos en una etapa 2, 3, existe la opción de una cosa que se llama viscosuplementación, que es aplicar unos geles que van dentro de la rodilla, que lo que hacemos es aumentar la viscosidad y la elasticidad del líquido sinovial para formar como una especie de amortiguador en la rodilla y hacer un colchón para que no roce hueso con hueso. Y eso nos va a ayudar muchísimo con la sintomatología, entendiendo que esto dura un tiempo, se va absorbiendo y hay que estarlo administrado cada determinado tiempo. Normalmente es cada año. ¿Y eso ya es para siempre? Eso es ya para siempre si lo encontramos en etapas 2, 3, ¿sí? Acompañado de un suplemento, pero es una aplicación al año. Y entonces evitamos esto que con esto pueda llegar a progresar y llegar a una cirugía. Si llegamos con un paciente o nos llega un paciente ya en etapas grado 4, pues ya no le podemos ofrecer esto. Y lo que sigue ya es un reemplazo articular, es quitar la articulación, en este caso la rodilla, y poner una rodilla nueva. Aquí el tema es que esto se puede hacer en pacientes después de los 60 años de edad. Antes no, ¿por qué? Porque también tienen un tiempo de vida las prótesis. Normalmente un tiempo de vida de 20 años, ¿no? Entonces por eso es importante cuidar nuestras articulaciones para no tener que llegar a una prótesis y sobre todo en etapas tempranas. Por eso el tomar suplementos, hacer ejercicios para fortalecimiento de cuádriceps, nos va a ayudar a no llegar a necesitar ese tipo de situaciones, ¿no? En ese caso, ¿podría ser un poquito más específico en la situación de cómo podemos cuidar precisamente nuestras rodillas? Sí, claro. O sea, ¿a partir de qué edad tenemos que empezar a cuidarlas? Digo, sabemos que por supuesto nos tenemos que estar cuidando constantemente, pero en ocasiones no tomamos esa conciencia. Actualmente se dice que a partir de los 40 tenemos que cuidarnos mucho más en todos los aspectos. Esto incluye también la rodilla. Sí, yo creo que toda la vida. Yo tengo dentro de mis pacientes jóvenes, gente muy joven. Estoy hablando de gente de 14, 15 años de edad que hacen deporte de alto rendimiento y entonces a ellos cuidamos sus articulaciones, así como cuidamos, les explicamos. Hacemos un programa para fortalecimiento, les explicamos que hay que calentar, estirar después de las actividades. Hay algunos suplementos que se les da, por ejemplo, la vitamina C, algunos condroprotectores para fortalecer desde esa edad, porque son chavos que están sometidos a altas cargas sobre sus articulaciones por el deporte que hace. En pacientes ya más grandes, ¿cómo les enseñamos? Bueno, pues enseñarles que hay que cuidar el peso, enseñamos algunos ejercicios para fortalecimiento de cuádriceps, a poner fuerte el músculo para que esa musculatura nos ayude a cargar
y a no tener problemas en las rodillas, a enseñarles a que se tienen que cuidar con ciertos suplementos diferentes en esas etapas, como son igual la vitamina C, la condroitina, un poquito de glucosamina, en fin, algunas otras cosas para evitar llegar a esas etapas, ¿no? Y a los pacientes que me dicen, doctor, es que yo, por ejemplo, mi actividad física es estar todo el día parado, bueno, pues explicamos algún tipo de órtesis, como bandas infrarrotulianas que nos ayudan a quitar carga sobre las rodillas. En fin, el tratamiento se adapta a cada paciente, sí, es individual. No hay una receta. Es importante que acudan. Sí, es importante, porque ya dependiendo de las características que tiene el paciente, son las opciones que nosotros le podemos dar para cuidarse y evitar llegar pues, a una lesión más compleja, ¿no? Eso es súper importante también para papás y mamás que nos están escuchando, porque a lo mejor tienen también hijos e hijas que están pues siendo atletas o están siendo deportistas y a lo mejor no están tomando en cuenta esta parte de los suplementos o del cuidado. Simplemente están entrenando a marchas forzadas en ocasiones o lo están haciendo también sin el acompañamiento de un traumatólogo o un ortopedista, ¿no? Que sería lo ideal, sobre todo si son ejercicios de alto impacto o están brincando constantemente hablando de lo que puede ser tenis o puede ser también el básquetbol y demás. Que hoy en día afortunadamente los jóvenes están teniendo pues un gran empuje en los deportes. Así es. ¿No? Y jóvenes realmente. Entonces creo que también sería un mensaje importante que usted les diera, doctor, para todos los que están pues como papás y mamás o adultos de alguien que está llevando a cabo un deporte de este estilo y que ya es parte también como de su entrenamiento, pues podemos decir de casi todos los días. Así es, parte de un deportista de alto rendimiento que se da pues, en pacientes jovencitos. Es el entrenador, o sea, obviamente, sí. Y todo el equipo que está atrás de ellos, que va desde el nutriólogo, enseñarles a comer, porque deben llevar una dieta especial, sí. Porque no es el mismo desgaste y los mismos requerimientos que alguien que no hace actividad física. Entonces, desde el nutriólogo, el terapeuta físico, es importante Cierto. Que después de ciertas actividades o de esos entrenamientos, hacer algún tipo de terapia. Hay unas terapias que llaman descargas, que son terapias físicas encaminadas a quitar o relajar la musculatura después de ciertas competencias o después de ciertas semanas de entrenamiento. Okay. El traumatólogo, el médico del deporte, pues está enfocado no a tratar las lesiones, sino a evitarlas. Claro. ¿Sí? La idea en el deporte no es que acudan con nosotros para tratar las lesiones, sino enseñarles cómo pueden evitar lesionarse, precisamente para que ese paciente pueda continuar con su carrera deportiva durante mucho tiempo, ¿no? Muy bien. Alguien nos pregunta qué tan efectivas son las terapias como el ácido hialurónico o en plaquetas o la fisioterapia. El ácido hialurónico es la viscosuplementación, que lo que le comentaba es una buena opción, pero hay que saber cuándo ocuparlo. Es en etapas tempranas. Si lo queremos aplicar en etapas ya 4, pues ya no van a tener función, o sea, realmente ya no le va a servir al paciente. Hay que ser honestos, hay que saber y explicarles al paciente en qué etapa sí le funciona y explicarles que tampoco es algo que le va a regenerar el cartílago, es un procedimiento que le va a funcionar de manera temporal. Si se cuida, eso va a hacer que no avance más su desgaste, pero tampoco es algo resolutivo si no hacemos otras cosas. Hay otras opciones, como mencionaban, hay la aplicación de algunos factores, como se toman muestras de la sangre y se separan algunos factores plaquetarios que nos ayudan a formar una especie de fibrocartílago, como un parche que se sellan a pequeñas lesiones, pero también eso sirve en etapas muy específicas. Por eso primero hay que hacer un buen diagnóstico para saber si eso le va a funcionar, porque no es para todos. Claro. Lo segundo que preguntaban eran las plaquetas, el ácido hialurónico y otra cosa. Pues prácticamente eso, o también mencionaban algo del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, es eso. Y la fisioterapia, perdón. La fisioterapia definitivamente va de la mano, o sea, es un área que nosotros nos apoyamos mucho, pero también tienen que entender que el área de terapia no es curativa. O sea, si nosotros tenemos un problema de rodilla y vamos a que nos curen en el área de terapia, pues no, porque el desgaste con pura terapia no se va a regenerar.
Sí, el área de terapia nos va a ayudar a mantener los músculos fuertes, a enseñarle al paciente cómo es que hacer para fortalecer sus músculos y que esto no progrese. Es multidisciplinario. Ok. ¿Sí? La pura área de terapia física no va a funcionar si no va acompañada de otros medicamentos o de otros suplementos o de un buen diagnóstico. Sí sirve, pero de manera conjunta. Ok. Pues bueno, aquí seguimos en el consultorio de Miguel. Vamos a ir a la pausa, regresamos al último bloque. Sigan haciendo llegar sus preguntas. Las tenemos aquí ya listas para también hacérselas al especialista el día de hoy, que es el doctor Moisés Noriega Cantú, especialista en traumatología y ortopedia. Estamos hablando de artrosis en la rodilla. Nuevamente, teléfono de contacto y redes sociales, doctor. Sí, es 777-315-0863 y Orto Noriega nos pueden encontrar en todas las redes sociales, así como Orto Noriega. Pues ya está, ahí para que lo puedan seguir y también ahí ustedes pueden preguntar, incluso agendar alguna consulta a través de redes sociales o al teléfono que nos acaba de brindar. Pues vamos a la pausa y regresamos aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel, ya estamos en el último bloque el día de hoy hablando de artrosis en la rodilla. Doctor, nos siguen preguntando algunas cosas que me gustaría que nos apoyara para responder. Claro. Nos comentan algo acerca del ozono para ayudar en la rodilla, si podemos hablar un poco acerca de esta terapia, que es una terapia también alternativa. Sí, claro. Mire, el ozono es un gas que tiene dos propiedades solamente. Es antiséptico y antiinflamatorio. En la medicina se inició ocupándose con su propiedad antiséptica para el manejo de pies diabéticos. Se colocaba en unos dispositivos y se hacía una concentración de ese gas para manejar los procesos infecciosos. Y después hubo quienes empezaron a aplicarlo en las articulaciones, incluso hasta en la columna. Realmente no tiene ninguna función. Okay. Lo que pasa es que meten un gas que tiene una función antiinflamatoria, se expande en la articulación, hablando de la rodilla, y sienten alivio temporal. Pero va pasando los días y ese gas pues, se va absorbiendo y pierde toda función. O sea, lo único que hizo fue desinflamar un poco y tenían un colchoncito de gas y nada más. Y sí el riesgo, como les digo, el picar una articulación sin las medidas, sin la... es un profesional además y conocimiento también. Podemos lastimar o provocar procesos más delicados. Entonces realmente no funciona. La verdad es que no funciona. Pues tener mucho cuidado con eso, por favor. Alguien nos dice también lo siguiente. Tengo 43 años. Cuando me agacho mi rodilla derecha hace un ligero tronido. Me hicieron una toma de rayos X y en mi cita médica la doctora me dijo que el espacio entre el fémur y la tibia está normal, pero a mí me incomoda. ¿Con quién debo de acudir o qué me recomienda? Con nosotros, precisamente, con el traumatólogo y ortopedista, ese chasquido se llama crepitación, y esa crepitación es por acumulación de ciertos gases en algunas ocasiones, si es que no hay disminución del espacio articular, y eso crepita, y entonces ahí hay opciones para poder mejorar esa crepitación en las articulaciones. Ok. Mi hijo juega básquetbol, sus rodillas le truenan cuando las dobla o sube o baja escaleras. No nos dice nada más. No sé si tenga algún tipo de dolor o ahí cuál sería la recomendación. Sí, pues igual lo que platicábamos, ¿no? Son jóvenes que están sometidos a cargas importantes y pues esa crepitación se puede estar provocada por lesiones iniciales como el reblandecimiento del cartílago. Ahí hay que valorarlo y mandarle sus suplementos, así como los deportistas toman proteínas, toman creatina, toman ciertos suplementos para mejorar su rendimiento muscular y funcional. Pues así hay que tomar suplementos que nosotros los tenemos olvidados para las articulaciones, para mejorar y conservar nuestras articulaciones. Y esto regularmente lo tenemos que hacer porque de hecho no los consumimos, doctor. Yo confieso que no tomo ese tipo de suplementos. Así es, no lo hacemos. Y entonces la consecuencia es que vemos mucha gente ya, si observamos en la calle, que caminan, claudican, que les cuesta trabajo subir y bajar escaleras porque lo tenemos olvidado, no tomamos el cuidado de proteger nuestro cartílago, ¿no? Y ahí tendríamos que ir también con un especialista como usted. Sí, es como una revisión una vez al año, es como el dentista, ¿no? A revisar nuestros huesos, nuestra densitometría ósea para ver cómo está la calidad en hombres y mujeres, de la densidad mineral ósea, que ese es otro tema que podemos tocar en una otra ocasión, ¿no? Ok. O sea, sí es importante revisar nuestra salud ósea y muscular. Y fíjese que de eso no se habla. No. Definitivamente sí tenemos que hacer un episodio especial de nuestro cuidado de la salud ósea. Sí. Perfecto.
Mitos y realidades de la prótesis de rodilla, ya casi para terminar, además de unas recomendaciones, doctor. Sí, claro. Pues al final, bueno, cuando ya tenemos un desgaste grado 4, el tratamiento, como platicábamos, es un reemplazo articular. Y ahí vienen muchos mitos, realidades, mucha gente le tiene miedo al reemplazo articular porque el vecino le platicó que le fue mal, porque alguien le dijo que, pues en fin, muchas historias, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que ya en un desgaste grado 4 el paciente está limitado, está muchas veces ya postrado porque el dolor es tan importante que le limita las actividades físicas y eso hace que dependa de un familiar o de alguien para moverse. Claro. Y en la actualidad existe el reemplazo articular que nos regresa a la calidad de vida, nos debe regresar a poder vivir sin depender de una órtesis o de que alguien nos mueva. Por eso no hay que tenerle miedo, simplemente hay que hacerlo de la manera adecuada y en el lugar adecuado. Se hacen los protocolos necesarios para poder poner una prótesis, van desde hacer primero la valoración preoperatoria, estudios de sangre, electro, tele de tórax, que sea valorado por un internista intensivista para ver que esté en condiciones y llevar los protocolos dentales, todo para ver que el paciente esté preparado para poderle colocar su prótesis en un lugar adecuado. Okay. Y normalmente va acompañado de una rehabilitación posterior, que eso inicia al otro día de operado, iniciamos con una marcha, les enseñamos ejercicios para que el paciente pues tenga una evolución satisfactoria. Si se hace todo, la tasa de éxito es altísima. Y normalmente el paciente pues vive feliz porque regresa a su vida normal, a poderse mover sin tener que depender y de estar viviendo con un dolor. Entonces, sí, esa es la mejor opción, un reemplazo articular en etapas 4, ¿no? Pues ya lo saben, la verdad nada como ir precisamente con un especialista que tiene pues todo el conocimiento y además también tiene precisamente especialidades y tiene también una formación académica y también de experiencia bastante amplia. El doctor Moisés Noriega Cantú, especialista en traumatología y ortopedia. Gracias por acompañarnos aquí en el consultorio de Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos quedamos pendientes, vamos a agendar próximamente esto de la salud ósea, porque la verdad es que en tantos episodios que llevamos no habíamos tomado en cuenta ese tema y creo que es de suma importancia. Sí, claro que sí, sería muy padre, ¿no? Poderlo platicar con tu auditorio. Solamente un adelanto, ¿a partir de qué edad tenemos que poner énfasis o atención en nuestra salud ósea, doctor? A partir de los 40 años de edad, yo les recomiendo que hombres y mujeres hagamos una densitometría ósea anual. Dentro del check-up para ver cómo está nuestra densidad mineral ósea y ver si necesitamos alguna otra cosa. Perfecto, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Regresamos nosotros en el próximo episodio del consultorio de Miguel aquí en la 99. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en los 90 en la 99.